Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. ¡Oh! Mamá, ¿está bien? Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que nos da de poder compartir juntos la palabra del Señor. Y ya saben que estamos compartiendo el tema Conociendo a Dios. Y si hay algo que realmente nos hace falta a todos es conocer más a Dios y más profundamente a Dios. Y cuando uno habla del conocimiento, en especial cuando estamos en la era del conocimiento en que el ser humano todo lo conoce y hay tanta exposición al conocimiento, y a veces muchas cosas son hasta falsas y la gente las toma como verdaderas, pero ahí está, el conocimiento está adquirido. Pero también, así como necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer con quienes vivimos. Las parejas necesitan conocerse entre ellas, conocer a los hijos a los padres, etc. Necesitamos entonces conocer a Dios. Y conocemos a Dios a través de sus nombres, porque los nombres van reflejando quién es Dios, y eso es lo que vamos conociendo a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra manera de conocer a Dios sino que es a través de las Sagradas Escrituras. Y así Dios se ha revelado y se ha dado a conocer a nosotros y así lo conocemos. Y en este tiempo estamos estudiando un nombre de Dios que es Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová Rafa? El Señor es mi sanador. O Yahweh Rafa, que es la misma expresión. El Señor es mi sanador. Y la sanidad todos la deseamos. Por eso que los médicos ganan mucho dinero, porque todos queremos estar sanos, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios porque Él también puede sanarnos. Y encontramos entonces que Dios creó al hombre, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, sin enfermedades. Y antes de la caída, en Edén, Dios creó un cuerpo. Y en ese cuerpo puso un alma. Y el cuerpo y el alma forman lo que conocemos como el mundo material, la materia. El mundo material. Y en la materia nos enfermamos, ¿no? Se enferma el alma o se enferma el cuerpo. Y dentro de ello, o dentro del ser humano también puso un espíritu. Y este espíritu junto con el alma forman el ser espiritual o el mundo espiritual. Entonces todos vivimos en dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Y hasta ahí no había problema porque todo estaba sano, pero se produjo un problema. ¿Alguien recuerda cuál fue el problema? Ya, rápido, yo sé que saben, ¿eh? ¿Cuál fue el problema que se produjo en Edén? El pecado, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos queridos, muchas veces el ser humano le echa la culpa a Dios. Y dice, Dios se lo llevó. ¿Ha escuchado eso? Dios se lo llevó. Si Dios no se lo llevó, murió por sus pecados, por cuanto todos pecaron. Y por eso morimos, porque hemos pecado, ¿no?
Bueno, entonces se produjo ese problema llamado el pecado, y lo primero que el pecado afectó fue la materia o el espíritu. Lo material o lo espiritual, digamos. Fue lo espiritual. Recuerden ustedes que la sanción fue: el día que comieres, ciertamente morirás. Y el día que comieron, no sabemos si fue el mismo día, sabemos que primero comió Eva y después le dio a su marido. Si le dio el mismo día o se lo estuvo tratando de convencer, como saben hacer las mujeres con sus maridos, y estuvo tratando de convencerlo después de algún tiempo y le dio, no sabemos, pero lo que sabemos es que comieron. Y ustedes y yo sabemos bien que cuando ellos comieron, como entendemos nosotros la muerte, ¿ellos murieron? Como entendemos nosotros la muerte. ¿Ellos murieron? No, porque Dios los echó del huerto, o los sacó, y los sacó vivos. O sea, en su cuerpo ellos siguieron estando vivos. ¿Qué fue lo que murió o se separó de Dios? Su ser interior. En este caso, su espíritu, su alma. Eso fue lo que murió. Y eso es lo que afecta primeramente el pecado. Y una vez que el pecado afectó el ser interior, producto de los años, también afectó al ser exterior. Porque luego Adán y Eva comenzaron a envejecer, y los que vamos envejeciendo sabemos las aflicciones que ya el cuerpo comienza a tener, los dolores de huesos, y que se echan a perder, ¿no es cierto?, los órganos internos y externos, y sucesivamente hasta que fallecemos. Y ellos también después de 800, me parece que fueron 989 años que vivió Adán, no estoy seguro, pero fueron hartos años. Y murió. Así que este ser interior en la Biblia encontramos como el corazón. Cuando usted lee en la Biblia el corazón se refiere a eso, al ser interior, no a lo que bombea sangre. Yo puse el corazón ahí porque ese es el corazón con el que identificamos, ¿no es cierto?, para el Día del Amor. Vamos y compramos un globo de forma de corazón. Bien, entonces, Dios quiere sanarnos, pero lo primero que quiere sanar es nuestro ser interior, es decir, sanarnos de dentro hacia afuera. Primero nuestro ser interior, porque si tenemos un corazón sano, vamos a tener un cuerpo sano. Mire, la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No tiene que hacerse cirugía plástica, hermana. Tenga un corazón alegre y será su rostro hermoso. El corazón alegre hermosea el rostro. Primera de Tesalonicenses, texto que ya hemos leído, capítulo 5 y verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, comienza con el espíritu. Ahí está el espíritu. Con el espíritu. Pero luego dice alma, ahí está el alma. Lo hago así para que usted sepa que el espíritu está dentro del alma. Y vuestro cuerpo. Entonces el alma y el espíritu están dentro del cuerpo. Por lo tanto, usted es un ser tricótomo. Tiene cuerpo, luego tiene alma y tiene espíritu. Y cuando morimos, como lo entendemos nosotros los occidentales, es que el cuerpo se separa del alma y el espíritu. El espíritu va a Dios que lo dio y el cuerpo va al polvo de donde Dios lo sacó. Bien, y todo vuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el ser. Dios quiere sanar todo nuestro ser, pero comienza con nuestro espíritu, nuestra alma y luego también el cuerpo, sanando desde dentro hacia afuera. Efesios capítulo 3 y verso 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahí es donde Dios quiere habitar, por la fe en nuestros corazones. ¿Y qué es el corazón? No es otra cosa más que el espíritu y el alma. Ahí dentro, en nuestro ser interior, Dios quiere habitar. Bueno, yo voy rápido con esto porque todo esto ya es un recordatorio de lo que hemos aprendido. Luego tenemos que el espíritu humano tiene tres funciones. Lo más adentro que tenemos es el espíritu humano. Y lo primero que vimos es que el hombre tiene intuición. En el espíritu está la intuición, esa capacidad de conocer lo que es bueno, lo que es malo, de reconocer lo que está bien y está mal. Y tristemente cuando eso está enfermo no nos damos cuenta y por eso que a veces hacemos cosas malas creyendo que son buenas. ¿Ya? Y hay personas que están muy convencidas de hacer cosas malas y creyendo que están buenas. Yo le voy a poner a usted un ejemplo terrible que está en la Biblia. Terrible que está en la Biblia. En la Biblia nos cuenta de que había dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. La particularidad de Sodoma y Gomorra era que había una orientación sexual extraña. Es decir, había sexo de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, de hombres con animales, de animales entre animales. Lo que usted quiera pensar de perversión estaba allí. Entonces resultó que Dios quiso destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Ubican la historia? ¿Están conmigo? Entonces vino Dios, habló con Abraham, Abraham intercedió, empezó con 50, 40, 30, 20. Nada funcionó, así que siguieron hacia Sodoma para destruirla. Y cuando llegaron a Sodoma, se encontraron que fuera de Sodoma había una familia donde vivía un hombre justo llamado Lot. La Biblia en el Nuevo y en el Antiguo Testamento menciona a Lot como un hombre justo. ¿Ah? Ahora Lot y su esposa tenían dos hijas. Entonces, cuando llegaron los ángeles, pero que ahí se produce algo que en teología se llama epifanía, es decir, los ángeles tomaron forma humana. Ellos llegaron a la casa de Lot, Lot los recibió, como era costumbre de la época, lavó sus pies y los atendió muy bien, y los de Sodoma se dieron cuenta que habían llegado dos hombres a la casa de Lot. Entonces vinieron y se agolparon y le dijeron que saca a esos hombres porque nosotros queremos tener relaciones sexuales con ellos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot, entendiendo que eso era una perversión, entendiendo que eso era pecado, comete un error tremendo. Comete un error tremendo tratando y pensando en hacer algo bueno, comete un error y hace algo malo, que es el tema de la intuición. Él dijo, no hagan tan mal. Miren, yo tengo dos hijas vírgenes, tómenlas a ellas y estén con ellas, pero dejen a estos varones. ¿Qué miraba Lot? Que tener relaciones sexuales de hombre con hombre está mal. Bueno, hombre con mujer estaría bien. Él olvidó que solo en el matrimonio es donde Dios aprueba la relación sexual. Entonces, queriendo hacer algo bueno, él no tuvo la intuición, queriendo hacer algo bueno, hizo algo malo. ¿Me entiende? ¿Y cómo sabemos que está mal? Porque todo pecado tiene consecuencias. Eso no pasó, ellos no quisieron, los ángeles los pusieron a todos ciegos. Sabemos que ellos salieron de Sodoma, Sodoma y Gomorra fueron destruidos y ellos se fueron al monte. Y resulta que en el monte estaba Lot y las dos hijas. Y las hijas comenzaron a conversar entre sí y dijeron, es que no tenemos otro hombre y nuestra familia va a desaparecer. Ellas podrían haberse ido donde Abraham, su tío, y ahí había muchos hombres, pero buscaron el camino corto. Queriendo hacer algo bueno,
se hace algo malo. El camino corto. ¿Cuántas personas prefieren el camino corto, hermanos? No estudian y copian en las pruebas. No esperan los procesos y los falsifican, pagando a otro para que les dé un documento falso. Queriendo hacer algo bueno, se hace algo malo. ¿Sabe lo que hicieron? Dijeron, emborrachemos a nuestro padre. Y lo emborracharon. Y una de ellas cometió incesto con su padre y quedó embarazada. Luego, le tocó a la segunda y emborracharon nuevamente al padre. ¿Está conmigo la historia o no? Me miran con una cara como que yo estuviese contando aquí una historia de terror. ¿La has leído en la Biblia, no? Y la segunda hija también tuvo un hijo con su padre. Y de esas dos familias, de esas dos uniones insexuales, pecaminosas, se crearon dos grandes naciones que siempre estuvieron en guerra contra Israel, hasta el día de hoy. Los amalecitas, una de ellas, siempre. Queriendo hacer algo bueno, se hace algo malo. Es cuando la intuición está muerta, hermano. No deje que su intuición se muera. Téngala y va a vivir para Dios. Bueno, la segunda que hemos visto se llama la conciencia. La conciencia. Y la tercera, que no hemos visto y veremos con la ayuda del Señor más adelante, se llama la comunión. Esas son las funciones del espíritu humano, lo que está dentro, que nos relaciona con Dios. Ahora, con respecto a la conciencia, que es el punto que estamos tocando en estas últimas reuniones, decimos entonces que es un conocimiento con uno mismo, un conocerse junto, la facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios y aquello que está dispuesto a gobernar nuestras vidas. Eso es la conciencia. Una definición más simple nos dice que la conciencia es la actividad del espíritu humano que permite diferenciar lo bueno de lo malo, se establece por medio de la moral y el conocimiento de uno mismo. Eso es la conciencia. Es la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Es cuando uno hace algo malo y le da culpa, o hace algo bueno y se siente como, estuvo bien lo que dicen. ¿Ha tenido ese sentimiento? Y ¿ha habido alguno de ustedes que ha experimentado el sentimiento de arrepentirse de algo bueno? ¿Alguien se ha arrepentido alguna vez de algo bueno? Yo creo que sí, ¿eh? Yo me he arrepentido muchas veces de cosas buenas. Por ejemplo, una persona vino para pedir algo para comer. Entonces el hermano bondadoso se esforzó y fue y compró leche y compró pan y compró cereales y se los entregó a la persona que necesitaba para comer. Y la persona las tomó, fue al mismo negocio, se las entregó al negociante y sacó 2 cervezas y una cajetilla de cigarros. Entonces, ¿qué sentimiento tuvo el que entregó el alimento? Se arrepintió de haberle dado eso al otro. ¿Sabe? Por eso la Biblia dice que, en Mateo 24 dice que al final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y usted piensa en muchas cosas buenas que ha hecho y han resultado para más, y usted dice, ¿para qué? No lo hago nunca más. ¿Ah? ¿Le ha prestado dinero a alguien que no le pagó? ¿Sí o no? ¿Se arrepiente y era bueno prestar? Sí, la Biblia dice que el justo tiene misericordia, pero como no le pagaron a usted se arrepiente y ya no le presta a nadie más. Y a veces eso no está tan bien porque puede haber otro necesitado que sí va a pagar, pero tampoco le presta porque ya no lo hago de nuevo, ¿no? Bueno, para que se den cuenta que sí se arrepienten de cosas, no solo yo soy tan humano que me arrepiento de cosas buenas, todos lo hacemos. Bueno, esa es la conciencia que le da ese sentir, ¿no es cierto? Y luego vimos la decadencia de la conciencia, 3 puntos, la conciencia débil,
la conciencia mala y la conciencia cauterizada. Era terrible ver eso, ¿no? Así que hoy día traje algo un poco más interesante y más motivador, y es la sana conciencia. La sana conciencia. Y es la forma en que los cristianos debemos vivir con una conciencia, perdón, sana. ¿Ah? Porque eso es lo que Dios quiere, sanarnos de dentro hacia afuera, y dentro está la conciencia. Esta actividad que nos hace ver lo bueno de lo malo, que nos hace sentir culpa por el mal, sentirnos bien cuando hacemos algo bueno, pero también nos hace conocer a Dios. Y dentro de la sana conciencia, entonces, tenemos una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Tenemos una conciencia buena. Y tenemos una conciencia capacitada. Parece que al pastor le gustan los tres, siempre tres de cada cosa, ¿se da cuenta? Voy a buscar más cosas para que no sea así. Pero bueno, tal vez soy limitado, que solo logro encontrar tres, y hay más, pero bueno, por lo menos tres, ¿no? Una conciencia limpia, una conciencia buena y una conciencia capacitada. Eso es tener sana conciencia. Si usted quiere que su conciencia sane y no tener una conciencia débil, mucho menos tener una conciencia malvada y por favor no cauterizada, bueno, tiene que ir a Dios para que le dé una limpia conciencia, para que le dé una buena conciencia y para que capacite su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es esa actividad que usted tiene dentro de sí mismo que le hace darse cuenta de lo bueno y de lo malo. ¿Ya? Porque a veces uno está hablando de la conciencia y le preguntan al final, ¿y qué era la conciencia? Bien, Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos con limpia conciencia. Primera de Timoteo, entonces. Capítulo 3. Mire, este es un consejo para los que quieran servir dentro de la iglesia, le llama diáconos. Pero en realidad es un consejo para todo aquel que quiera servir a Dios en cualquier área de la iglesia. Incluso, si alguien quiere servir dentro de la iglesia, incluso ayudando a limpiar los baños, lo que sea, debe mantenerse igual. Debe tener una conciencia limpia. Los que quieran estar allá ¿cómo se llama?, en los controles, o tocando guitarra, o predicando, cualquier servicio que se quiera hacer dentro de la iglesia, ninguno es más importante que otro para Dios. Algunos parecerán más importantes y son más atractivos, pero lo que usted hace, donde quiera que lo haga, recuerde que la Biblia dice que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios y no para los hombres. Por lo tanto, en su trabajo, los jóvenes que están en su escuela, en la universidad, donde quiera que usted esté, las actividades que haga, debe hacerlas de esta misma manera. Leemos, Primera de Timoteo capítulo 3, allá está el verso 9, yo les leo el 8, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Una conciencia que no les acusa, una conciencia que no tiene maldad, que es limpio. La palabra limpio significa algo que no está contaminado, con otra cosa, o sea, que no tiene adulteración. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay diferencia entre agua pura y pura agua?
¿Cuál es la diferencia, hermana Paulina? ¿Qué dijo? Me dice que sí. Si hay diferencia entre agua pura y pura agua. Bueno, claro que hay diferencias, ¿no? ¿Qué es pura agua? ¿Es un agua? No, es un agua que está contaminada, pero no tiene elementos sólidos. ¿Se ha tomado usted alguna vez una cazuela y dice, esta cuestión fue pura agua? ¿Ah? ¿Cierto? Va a comer y le dicen, oye, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un rico caldo de pollo. Listo, y uno no siente ni el olor al pollo. Y dice, esta es pura agua. No, si tenemos agua de arroz, pura agua. ¿Qué tiene no es pura, pero está contaminada o tiene algunas agregaciones, pero son tan pocas que uno no se da ni cuenta. Pero es agradable. Uno cuando dice esa es pura agua, lo dice así, o como medio, ¿cierto? Así como que, esta es pura agua. Pero agua pura es un agua que no tiene contaminantes. Eso es una conciencia pura, eso es una conciencia limpia. Y fíjese que el apóstol da algunos recados de cómo se tiene la conciencia limpia. Lo puede leer conmigo, ahí dice, ser honesto, sin doblez. ¿Qué es sin doblez? ¿Ah? Doble faceta, ¿no es cierto? No significa que a uno ya, como estamos viejos, se nos dobla aquí un poquito y nos salen arrugas. No, sin doblez. Que no es que dice una cosa y después hace otra. ¿Ah? No es doble cara. Esa ya expresión la conocen más, ¿no? Este es doble cara. ¿Ah? Es de una forma en el templo y de otra forma en la casa. Es que usted no sabe, pastor. No, sin doblez. No dados al mucho vino. No dados al mucho vino. Bueno, entonces podrá ser dado al poco vino. Bueno, yo no vamos a entrar en ese detalle hoy. No codicioso de ganancia deshonesta. No codicioso de ganancia deshonesta, ¿no? O sea que no le gusta la coima. ¿Sabe lo que es la coima? No le gusta recibir dinero a cambio de algún favor, ¿no? Por hacer algún favor. Esos son algunos ejemplos que nos da ahí el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, al ladito. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versos 1 al 3, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Mire lo que dice él. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces, ¿qué tenemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, su hijo espiritual, a su consiervo, que él daba gracias a Dios al cual había servido así como habían servido sus antepasados? Desde mis mayores, dice, o sea, se está refiriendo a sus antepasados que sirvieron bien a Dios. ¿Y cómo servía Pablo? Servía con limpia conciencia. Limpia conciencia. Y dentro de esta limpia conciencia, él expone una frase y dice que la fe no es fingida. O sea, una fe real. No hay una exposición un poco de actuación, ¿no? No está actuando la fe. Me refiero a actor así como de telenovela.
sino que su fe, la fe que él profesa, es una fe real. Y da gracias a Dios por tener una conciencia limpia. O sea, en otras palabras, una conciencia que no tiene pecados. Una conciencia que no está ahí acusándole siempre, sino que es una conciencia que está delante de Dios con honestidad. Y vamos a mirar también Hebreos. Y en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, ¿lo tiene? Ya, mire, el libro de los Hebreos es un libro tremendo en la Biblia. A mi entender, fue escrito por el apóstol Pablo. Hay a lo menos 3 posiciones de quién escribió este libro. Algunos piensan que fue Lucas, el médico. También se dice que puede haber sido Bernabé, el apóstol Bernabé, o el apóstol Pablo. A mi entender, pienso que fue el apóstol Pablo, pero si fue él o fue uno de los otros dos, da igual. El autor intelectual siempre será el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien inspiró las Sagradas Escrituras, aunque el autor material haya sido uno u otro. Pero en este libro se hace una contraposición entre las obras de la ley, es decir, todo lo que conocemos como la religión judía, el judaísmo, y la obra de la gracia, en otras palabras, lo que conocemos como el cristianismo. Y los 2 grandes postulados del libro son la ley y la gracia, la ley y la gracia. En otras palabras, las acciones, por un lado, de los sacrificios y la fe del sacrificio único de Cristo en la cruz. Y nos encontramos con este verso, el 14, que después que Pablo hace toda una exhortación a que la sangre que se derramaba en los sacrificios, ya sea de ovejas, de cabras o de toros, no lograban quitar el pecado del ser humano, o sea, no lograban limpiar al ser humano de sus pecados. Porque mire una cosa, mis queridos, cuando algo está totalmente limpio, ¿usted puede darse cuenta de que alguna vez fue sucio? Si usted ve una pared totalmente limpia o una ropa totalmente limpia, ¿puede saber de qué color era la mancha que tenía antes? Si está totalmente limpio. Usted mira algo y lo ve totalmente limpio, no sabe de qué color era la mugre que había antes. ¿Cierto? Por ejemplo, si usted mira el piso de este templo, está sobre algo que estaba muy sucio. ¿Alguien podría mirar y decir, era de tal color la suciedad que había ahí? ¿Puede hacer eso? No. Pero si no queda totalmente limpio, ¿le ha pasado a usted que de repente limpia una mancha y como que le queda así cierto colorcito? Pasa a veces cuando uno es estudiante y tiene que entregar un trabajo y se le corrió un poco, vamos a pensar, la témpera, y uno trata de limpiar, pero le quedó una manchita. ¿Se da cuenta, cierto? Bueno, eso es a lo que está tratando de decir Pablo aquí, que la sangre de los sacrificios no podían purificar de tal manera al ser humano que quedase ante Dios y los hombres totalmente limpio, o sea, que no fuera más pecador. Y por eso dice esta pregunta: ¿cuánto más
la sangre de Cristo, verso 14, si me acompañan, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Limpia nuestras conciencias, o sea, limpia nuestro ser interior para que estemos sanos, para que no tengamos mala conciencia, para que no tengamos una conciencia cauterizada y para que no tengamos una conciencia débil, sino una conciencia fortalecida. Y esa es la sangre de Cristo, entonces, que todo ser humano encuentra la limpieza profunda. La limpieza profunda. Hay una expresión en el libro de Job, cuando él está terriblemente, yo diría, triste por todo lo que le pasó, y él dice, aunque lavara mi corazón con lejía, aún así yo no me alcanzaría para ser justo delante de ti. Hermanos queridos, aunque nos tratemos de limpiar con, iba a decir jabón copito, pero eso ya no existe, ¿no? Es muy antiguo. Jabón copito. Y ellos decían, los de jabón copito, o saca la mancha, o deja el hoyito. Pero no queda la suciedad. Bueno, no sé qué ahora se usa Drive o Ariel. No hay nada con lo que podamos limpiar nuestro corazón, con Omo o Rinzo. Pero el apóstol decía, miren, si esos sacrificios, aunque no nos dejaban perfectos delante de Dios, sí lograban de alguna manera en el día de Yom Kippur lograr el perdón de Dios, ¿cuánto más ahora que tenemos la sangre de Cristo? Hermanos queridos, el pecado no es un problema para Dios y no es un problema para la iglesia, porque la iglesia tiene el poder de Dios y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y borra toda maldad. Por eso que en la mañana, cuando en la cena yo les decía a ustedes que a ellos les tocó vivir en una generación perversa. ¿Y cuál era el problema de la perversión? El pecado, pero vino Cristo y borró el pecado. Hoy, hermanos míos, no hay problema con el pecado porque cuando la persona se arrepiente, viene a Cristo y Cristo perdona sus pecados. Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Así que cuando usted ve a otro no tiene que seguir recordándole los pecados. Seguir recordándole los pecados. No, cuando alguien viene a Cristo y es salvo, pasa lo que dice aquí, léalo de nuevo conmigo. La sangre de Cristo dice, limpia vuestras conciencias de obras muertas. Limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué nos limpia de obras muertas o limpia nuestra conciencia? Para que sirvamos a Dios. Para que sirvamos a Dios, ¿cierto? Para eso Él limpia nuestra conciencia. Nuestra conciencia es limpiada por el Señor para que le sirvamos a Él. Con limpia conciencia, como decía el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios desde mis mayores que con limpia conciencia sirvió al Señor. Tú tienes una conciencia limpia, una fe no fingida. Y quisiera que viéramos juntos un hermoso salmo. Este hermoso salmo fue escrito, mire, hay dos personas, dos escritores de la Biblia, del libro sagrado. La Biblia fue escrita por 40 personas en más o menos unos 1700 años.
Por eso es que creemos que es la palabra de Dios, porque cuando uno la lee pareciera un tomo que lo escribieron desde el comienzo hasta el final, un solo tomo, y no es así, fueron 1700 años. Hay más de 5000 manuscritos desde el primer siglo de la era, no de la era cristiana, sino que desde allá, desde donde se puede encontrar conocimiento, después de los saumerios que comienzan a escribir, hasta la época de Cristo hay más de 5000 manuscritos con los cuales se pueden comprobar los textos de las Sagradas Escrituras que usted tiene ahí en su mano. Cuando los jóvenes van a la escuela, no sé cuántos de aquí le hicieron leer un asunto que se llama Homero y la Ilíada. ¿Alguien leyó eso alguna vez? ¿O sabe de qué se trata? ¿Quién escribió Homero y la Ilíada? ¿Quién lo escribió? Claro. En realidad es Homero, es el escritor, y la Ilíada es el libro, ¿no? ¿Sabe que de la Ilíada no hay ni siquiera 50 manuscritos antiguos? Pero sin embargo, en los colegios de todo el mundo, a las personas les dicen que lo escribió Homero. Y hay algo en literatura que se llama la alta crítica que no puede demostrar que fue Homero. Sin embargo, se atreven a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, o que la Biblia es un libro inventado, cuando hay más de 5000 manuscritos que comprueban que lo que aquí está viene desde la época del Génesis. Para que vea usted que la ciencia se contradice a sí misma. Más de 5000 contra ni siquiera 50, por poner un ejemplo. Veamos algo más cercano. El Quijote de la Mancha. ¿A alguien le tocó leer eso? ¿Quién lo escribió? Miguel de Cervantes. ¿Sabe cuántos escritos antiguos hay de eso? Pero de la Biblia hay más de 5000. No hay ningún libro, no hay ningún texto que tenga más fundamento histórico que la Biblia. Bueno, pero como les dije, de esos 40 escritores, hay dos escritores, a los que se le puede decir que con estos yo ni me juntaría. ¿Ah? Uno de ellos fue un tipo secuestrador, torturador, violador de los derechos humanos, como dicen ahora, y asesino. ¿Sabe cómo se llamaba? Saulo se llamaba. Saulo se llamaba. ¿Ah? Y después se fue y algunos dicen que se cambió el nombre. Él no se cambió el nombre, sino que él usó su versión griega de su nombre hebreo. En hebreo su nombre era Saulo y en la versión griega, es decir, latina, era Pablo. Es como, por así decirlo, Juan y John, ¿cierto? Es el mismo nombre, en culturas distintas, Juan y John. ¿Ah? O Jim y Jaime. ¿Cómo se llama usted? Jim. Ah, bonito nombre. ¿Y tú, Jaime? Oh, qué feo nombre. Se llaman igual. Jim y ¿cuál dije? Jaime. Bueno, ya sé, hay otros más. ¿Ah? Bueno, ahí estaba Saulo y después se hace llamar Pablo. Y el otro, y no hay predicador en la historia, de la historia cristiana, que no lo haya sacado como un mal ejemplo en su predicación alguna vez. ¿Saben quién es? Es el dulce cantor de Israel, el rey David. ¿Ah? Y sabe que hay un proverbio que escribe su hijo. ¿Ah? Hay un proverbio que escribe su hijo. El hijo de Salomón escribió los proverbios. Y en sus proverbios él escribió lo siguiente, aconsejando a los jóvenes a tener un buen matrimonio. Y le dice que no se fije en la mujer ajena, bla, 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 etcétera, etcétera. Y luego dice que el que comete adulterio es falto de sesos. Angustias y vergüenzas hallará, y su falta nunca será olvidada.
¡Ay, nunca será olvidada! En otras versiones dice nunca será borrada. En otras dice nunca será raída. Es terrible el adulterio, queridos. Bueno, si su padre hubiera leído ese proverbio, lo hubiera pensado 2 veces antes de cometer el pecado que cometió, porque en toda la historia de la humanidad se le echa en cara al pobre David que pecó ¿con quién pecó? Hasta el hermano Rubén se sabe el nombre del amante de David. ¿Cómo se llamaba el amante de David? Betsabé. Bueno, fíjese usted, vamos a, como el ejemplo es de David, como el ejemplo de David, mire, David, primero él tuvo una conciencia débil, porque por ahí se parte. Entonces él dijo, ¿a qué voy a ir yo a la guerra? ¿Sabe por qué? Porque los generales de él le dijeron, no, tú eres la esperanza de Israel, tú eres el dulce cantor de Israel, tú eres la llama de la nación. Si a ti te pasa algo en la guerra, la nación va a caer, nuestros enemigos. Claro, en buen chileno, le florearon el oído. ¿Ha escuchado esa frase? Le florearon el oído. Qué triste es cuando uno escucha a una niña que está embarazada y el muchacho se desapareció, ¿no es cierto? Fue el arrebatamiento, ¡pum! Nadie sabe dónde está. ¿Qué? Pero hermano, es que me floreó el oído, dice. Algo le dijo, tú eres linda. Bueno, le florearon el oído y él tuvo una conciencia de ello porque empezó, sí, claro, sí puede ser. Se olvidó que el que sostiene la nación es Dios, que Jehová es la roca y Él es el Elohim. Bueno, ¿qué pasó entonces? No fue a la guerra. Era rey, tenía que ir a la guerra, no fue. En esa conciencia débil, un día por la tarde, dice que por la tarde se levantó y miró por su terrado y vio a una mujer que se estaba bañando. Bueno, y ahí hay varias cosas que uno dice, dice, ¿y para qué se levantó tan tarde? Así que hermano, no se levante tan tarde, mire que... Bueno, y después sale al terrado y se pone a mirar para la casa del vecino. Se pone a mirar para la casa del vecino. ¿Y qué vio donde el vecino? Vio a una mujer bañándose. Bueno, y en todas las épocas las mujeres no se bañan con ropa. A usted va a la ducha, hermana querida, y se baña con ropa. Nadie se baña con ropa, ¿no? Así que la vio y la encontró buena. Ya su alma, su conciencia, de ser una conciencia débil, pasó a una conciencia malvada. Una mala conciencia porque comenzó a desearla y a pensar en ella. Y la mandó a traer. Y le dijeron, oye, pero si es la esposa de Urías, el Eteo, tráiganla nomás, porque ella tenía una conciencia mala. Bueno, después que estuvo con ella y cometió adulterio y fornicación, le mandaron a avisar que la muchacha estaba embarazada. Le mandaron a avisar. Entonces él, como buen miembro de la Asamblea de Dios Autónoma, fue donde sus pastores y dijo, oiga, ¿sabe? Yo he pecado. Estoy embarazada de una muchacha que no es mi esposa y aquí estoy. ¿Hizo eso? ¿Hizo eso o no hizo eso? No. Por lo tanto, su conciencia, que ya era mala, ahora se cauterizó. Fíjese, conciencia débil, conciencia mala, conciencia cauterizada. Y se cauterizó a tal punto que se le vino el espíritu de muerte y comenzó a pensar cómo me la saco. Trajo a Urías con mentiras. Urías, que era un hombre serio, no accedió a las mentiras, lo devolvió y luego mandó una carta para que lo pusieran al frente donde pudiera morir. ¿Se fija? Espíritu de muerte, como el aborto, un espíritu de muerte.
La muchacha fornicó, el muchacho se le fue, aborto. Esa es la solución. ¿No es la solución? Espíritu de muerte. Por lo tanto, conciencia débil, conciencia mala, conciencia cauterizada. Me quedan 9 minutos para que juntos leamos este hermoso salmo. Porque, queridos, no importa la conciencia que usted tenga, Dios es poderoso para limpiar su conciencia. Y Dios es poderoso para sanar su conciencia. No importa el pecado que usted haya cometido, usted tiene que venir a Dios y pedir perdón y debe humillarse ante Él. Y Dios le va a perdonar. Y el Salmo 51. ¿Lo tiene? Este salmo lo escribió David después que habló con el profeta y el profeta le enrostró su pecado. Y fíjese que aún después de todo eso, David siguió teniendo la presencia de Dios en su vida. Y dice la Biblia: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Texto 2, ¿qué le dice? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame. Lávame más y más de mi maldad. Recuerdo que cuando era niño cantábamos esa canción. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Límpiame. ¿Sabe el error de muchas personas y el engaño de Satanás que muchos aceptan? Es: no soy lo suficientemente bueno para ir a la iglesia. No soy lo suficientemente bueno para estar con Dios. No puedo dejar de pecar. Y como no puedo dejar, mejor no voy. Yo le quiero decir esta mañana: no deje a Dios por culpa de sus pecados. Más bien deje sus pecados por el favor de Dios. No hay nadie lo suficientemente malo como para que no tenga acogida en la casa de Dios. Pero ¿sabe? Eso también tenemos que entender los que estamos en la casa de Dios. Porque muchas veces creemos que para que alguien venga tiene que venir perfecto. ¿Ah? No, tiene que venir como está nomás. Y aquí Dios hará la obra. Y si Dios no la hace, tenemos que aguantarlo nomás. Porque eso dice la Biblia: soportad al débil en la fe. Soportar al débil en la fe. Verso 3. Y aquí es lo que cada uno debiese orar. Mire, verso 3. ¿Lo puede leer conmigo, por favor, el verso 3? 1, 2, 3. Él reconoce que se ha revelado, no se anda justificando. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Y quién se lo pone delante siempre? Su conciencia. Porque la conciencia nos pone ahí, ¡ay! ¡Ay! Y el enemigo o el diablo se aprovecha de eso y dice: no soy tan bueno. ¿Cómo voy a ir a adorar? ¿Cómo voy a hacer esto? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu juicio. He aquí, mire, y hasta se puso ya dramático. No estaba ahora solamente pensando en su adulterio y en su asesinato y en las mentiras, sino que ya está mirando toda su vida y dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7, por favor, mire: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el verso 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este verso 10 es tremendo. Mire la oración, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Una conciencia, porque ¿dónde está la conciencia? En el espíritu humano. Y a eso es lo que se refiere con el corazón. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ten piedad de mí es la oración. Reconozco mis rebeliones es la oración. Y crea, oh Dios, en mí un corazón limpio es la petición. Queridos, la conciencia débil, la conciencia mala y la conciencia autorizada tienen solución en la sangre de Cristo. Yo quiero darles esa buena noticia en esta mañana, que al igual como el rey David, que se ha sido cuestionado por todas las décadas y lo será hasta que el Señor nos lleve, Él, aún Él, alcanza paz y alcanza perdón en el Dios de su salvación. No hay nada lo suficientemente malo que el ser humano pudiese hacer para que Dios no le reciba. Como no hay nada lo suficientemente bueno que el ser humano pudiese hacer como para que no necesite que Dios le reciba. Todos necesitamos de Dios y Dios quiere aceptarnos a cada uno de nosotros. Ten piedad de mí. Puede inclinar su rostro y orar junto con David esa oración. Y decirle, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea, oh Dios, en mí un ser interior limpio y renueva mi espíritu, que sea recto. Hazme oír gozo y alegría y recrea los huesos que has abatido. Queridos, mientras usted ora ahí, yo le digo que el pecado aún nos hace doler nuestros huesos, pero el Señor nos renueva. Y en esta tarde yo le quiero animar a usted a ser renovado por el Señor, a ser renovado por el Espíritu de Dios, a que el Señor renueve de su cansancio. Mucho cansancio viene porque tenemos la mirada puesta en las cosas de la tierra. David fijó su mirada en las cosas de la tierra. Ahí vio a Betsabé hermosa y atractiva y dejó de mirar a su Dios que le había dado victoria en las batallas, a su Dios que lo había hecho vencer a Goliat, a su Dios que le había librado de la mano de Saúl, a ese Dios que lo había librado de los ejércitos filisteos, a ese Dios que le había dado de comer pan en el desierto y de beber agua en la cueva, a ese Dios que lo había sacado desde allá,
desde un simple pastor de ovejas del desierto y lo había traído para ser el más grande rey de toda Mesopotamia, de toda Persia, de todas las historias. Hermanos queridos, de David se cuentan muchas historias en los pueblos paganos. ¿Saben por qué? Porque Dios lo engrandeció, porque Dios lo levantó, porque Dios hizo de un pequeño muchacho un hombre valeroso, un hombre que escribió 72 de los salmos que la iglesia ha cantado por décadas, que Israel cantó por décadas. Él se olvidó por un instante de ese Dios y fijó su mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo, en lo atractivo de lo que era, y llenó su corazón de ello y se enfermó su conciencia. Pero al final vino el arrepentimiento y pudo clamar estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Dejó de ser egoísta, dejó de pensar en sí mismo, dejó de mirarse a sí mismo como el gran libertador y sabía que el único libertador era Dios. Dejó de mirar su historia, dejó de mirar su cultura y miró al Dios de Israel. Dejó de mirar su debilidad también. Dejó de autoculparse. Mire, queridos, dejó de autoculparse y de sentir dolor por su hijo que había muerto producto del pecado. Todo eso olvidó para buscar al Dios del cielo, para buscar al Dios que él le amaba, para buscar a ese Dios que le había dado la victoria sobre sus enemigos y que no lo había dejado. Y él le dice: Dios, hazme oír gozo y alegría. Gozo y alegría. Y renueva el espíritu recto dentro de mí. Oh Dios, en esta tarde oramos. Ten piedad de nosotros. Porque hemos mirado al pecado, Señor, como más poderoso que nosotros. Y por eso no podemos dejar nuestra envidia y nuestro egoísmo y nuestras mentiras. Y por eso no podemos dejar, Señor, nuestras rebeliones y nuestros pecados. Pero hoy nos confrontamos a tu palabra, a lo que tú hiciste con David, el dulce cantor de Israel. Y según el apóstol Pablo has hecho también con toda la iglesia, que en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús hay perdón. No solo perdón, sino que también hay limpieza. No solo hay limpieza, sino también hay purificación. No solo hay purificación, también hay salvación para todo ser humano. Para todos nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, Señor. Te adoramos. Así como estamos sentados, quedes ahí orando. Vamos a cantar esta hermosa canción que dice: Cristo, vengo a ti. Quedes allí sentado, medite, ore. Busca a Dios. Busca a Dios. Haga compromisos con Él para ordenar su vida, para ordenarse delante de Dios, para ordenar su matrimonio, para ordenar su familia, para ordenarse. Y dígale a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por favor, cierre sus ojos allí. No se desconcentre. Tenga un tiempo de intimidad con Dios que son tan escasos, son tan leves. Y escuche esta melodía, esta alabanza. Si la sabe, la canta. Si no, solo escúchela. Y pueda ir delante de Dios. Señor, Cristo, vengo a ti. La última canción que cantaste. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti.
ya sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Con tu amor rodéame, oh Señor, tómame, cerca quiero estar. Y nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor. Con tu amor rodéame, Dígaselo. oh Señor, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén. Que el Señor nos rodee siempre con su fuerza, levante con el poder de su amor.